Listo. De acuerdo. Buenos días. Hoy sábado 22 de enero y estamos por comenzar la segunda parte del módulo Desarrollo Histórico de la Normatividad dentro del Diplomado de Ética y Normatividad en Investigación Clínica. Yo soy el doctor Enrique Camacho. La Declaración de Helsinki es el tema central de nuestra sesión de hoy porque es la culminación pues, del desarrollo histórico. No podría quizá usar la palabra culminación de manera apropiada. Yo quiero decir que es el centro. No culminación porque es a partir de la Declaración de Helsinki que se han desarrollado otras normas nacionales e internacionales y legislaciones. Por lo tanto, quizás sea más apropiado decir que ha sido el eje histórico durante las últimas décadas, dentro de las últimas cuatro décadas, para el desarrollo de la normatividad. La declaración de Helsinki es básicamente una declaración de principios. No es tanto una declaración de cómo hacer investigación clínica, sino un poquito del qué y por qué. Y ha sido promulgada por la World Medical Association. Esto lo hace particularmente interesante porque proviene del propio consenso de los médicos, de aquellos que hacen investigación. Será interesante en el futuro tener otra declaración en donde participen más activamente pues, los propios pacientes. No tengo duda que al formularlas se hicieron diversas consultas en mesas de diálogo amplias, pero será interesante en el futuro que una declaración de principios venga de una fuente más incluyente. Esta Asociación Médica Mundial fue establecida en el 47, 2 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, y agrupa a 112 asociaciones médicas nacionales, a más de 10 millones de médicos. Esta declaración ha tenido 7 revisiones, la última data del 2013. Y su objetivo es formular y promover las normas más elevadas posibles de conducta ética y atención médica realizadas por los médicos. Hay declaraciones paralelas de gran interés, como la de Tokio para la prevención de la tortura, la Declaración de Ginebra, que se considera el juramento hipocrático moderno, es un documento muy sencillo de una página, la Declaración de Taipei, que es respecto a la investigación en datos masivos y biobancos. Esto está adquiriendo gran relevancia, y si tenemos tiempo vamos también a tocar un poco de los principios de la Declaración de Taipei. Los 3 primeros principios, bueno, los 3 primeros párrafos de la Declaración de Helsinki, más que principios, son una introducción. Ya la Declaración de Principios como tal comienza a partir del párrafo 4, en donde se especifica cuál es el deber del médico, que es promover y velar por la salud, bienestar y derechos de los pacientes, incluidos los que participan en la investigación médica. Este es el propósito fundamental del rol del médico. No es el propósito fundamental de la investigación como proceso. Como hemos visto y continuaremos viendo, la razón de ser de la investigación es contestar una pregunta científica. Con el fin, claro, que tenga una repercusión en los seres humanos, pero no necesariamente en el participante individual de esa investigación. Lo que sí es el deber del investigador es que ese participante se encuentre protegido. Y los conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber. Entonces, aquí no puede haber cabida para objeción de conciencia cuando tal conciencia o supuesta alegación de lo que me dicta la conciencia estuviera en contradicción con
velar por la salud, el bienestar y los derechos de mis propios pacientes. El progreso de la medicina se basa en la investigación, que en último término pues debe incluir estudios en seres humanos. Esta es una declaración en donde se reconoce su valor. Y entonces aquí ya va, que el propósito ya no del médico investigador, sino de la investigación como proceso es comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades y por lo tanto mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas. Intervenciones preventivas, hablamos por ejemplo de la investigación en vacunas, como lo que se hizo en COVID. Diagnósticas, hay estudios de investigación para probar el uso de nuevas tecnologías de imagen, por ejemplo, o de biomarcadores, eh, moléculas presentes en sangre o en tejidos de otro tipo, con el fin de saber el subtipo particular de enfermedad que tiene el paciente. Y terapéuticas se refiere más que todo a los medicamentos, pero también a intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, o intervenciones nutricionales o de estilo de vida. También reconoce la Asociación Médica Mundial que incluso las mejores intervenciones ya probadas, ya conocidas, deben ser evaluadas continuamente para que sean seguras, eficaces, efectivas, accesibles y de calidad. Es decir, la investigación no se detiene porque pensemos ya tenemos el tratamiento para tal enfermedad. Siempre puede ser mejorado. No hay tratamientos que curen a los pacientes, que curen el 100% de las veces a los pacientes. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y asegurar el respeto de todos los seres humanos y para proteger su salud y derechos individuales. Entonces, sea cual sea la curiosidad científica, sea cual sea la necesidad en cuanto a salud pública, todo esto está sujeto a las normas que protegen el derecho del individuo. Entonces, otra vez, es un restatement de lo que hemos visto como principio de la buena práctica clínica. Vamos a ver, Marcial, si es la frase verde o la frase roja la que complementa mejor esta oración. Y para esto vamos a usar, a ver, la nueva funcionalidad aquí. Y nos vamos a ir a la pregunta 3, que es la que aplica, porque este párrafo tiene dos preguntas. Era verde, 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 roja, roja, verde o roja, roja. Si te aparece ahí en pantalla la pregunta, Marcial, a ver si puedes ahí contestarla. A ver, aquí estoy leyendo tu mensaje. Sí, me aparece, pero en las preguntas 1, 2, sí. Sí, es la pregunta 3. Es la pregunta 3, no sé si puedes verla, esa es la que tenemos que contestar en este caso. La 3, ¿cuáles serían las oraciones que encajan mejor? No me, tienes que contestar entonces antes. Bueno, gracias, Marcial, para entonces arreglar esto posteriormente. ¿Ok? Entonces, simplemente escribe en el chat, por favor. Escribe solo en el chat si parece que es verde, 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 roja. Muy bien. Así es. Correcto. Muy bien. Bueno, sí, rojo, verde. De acuerdo. Correctísimo. La siguiente, por favor, también en el chat responde.
Sí, exacto, sí. Estoy de, estoy de acuerdo contigo sobre tu comentario. Nos comenta para el record, para la grabación, nos comenta en el chat Marcial que cree que se debería reflexionar sobre la pertinencia de anular la conciencia del médico. Más bien debería haber una forma en que se recuse o excuse por razones de conciencia. Así es. En realidad, este principio 4 no dice explícitamente o no necesariamente indica que se anule su conciencia, sino que se sujete a la salud, bienestar y los derechos de los pacientes. Pero entiendo que esta frase puede en determinado momento convertirse en una pendiente resbaladiza, no tanto en el aspecto de velar por la salud y el bienestar, sino por lo que cada estado a nivel de su legislación local podría interpretar como el bienestar o como los derechos de los pacientes. Exacto. De acuerdo contigo, Marcia. Y para el párrafo 6, exactamente, derecho a qué, ¿no? Hay países en donde se legisla sobre el derecho hacia la vida del otro, y es algo pues que es inconsistente, incongruente consigo mismo, y en ese caso, entonces, guiándonos por como quedó escrito el principio 4, el médico tendría que sujetar su conciencia a eso. Muy bien, Marcial. Y para el 6, entonces, dijiste que es la verde, exactamente. Y última, Marcial. Mientras tanto, veo que ya tenemos otra participante que es Rosa. Bienvenida, Rosa. Gracias, buenos días. Muy bien. Marcial está contestando los ejercicios por medio del chat, porque no puede en este momento activar su micrófono. Y nos está contestando si es la frase verde, si son las frases verdes o rojas las que aplican para la pregunta 7. Ok. Verde, rojo. Sí, de acuerdo. Es el rojo rojo, si no mal recuerdo, este rojo rojo es bienestar y proteger. Vamos a verlo aquí antes. Creo que sí. Es el... No, respeto, tienes toda la razón, Marcial. Contestaste correctamente. Respeto y proteger sus derechos individuales. Correctísimo. Muy bien. Pasamos al párrafo 8. Estamos examinando la declaración de Helsinki, Rosa. Ok. Que es, como comentamos, la base de las normas y las leyes internacionales, las ha inspirado, no tiene un carácter vinculante, pero sí es de alto prestigio, y su última actualización fue en el 2013, así que ya tiene pues ya tiene sus, ¿cuántos son? 9 años. Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que participa en la investigación. Así es. El proceso tiene como objetivo nuevos conocimientos, pero la actuación, la ejecución humana de ese proceso, porque no es un proceso que se replica solito, sino que estamos tratando con seres humanos, hace que definitivamente los derechos y los intereses de la persona que participa en la investigación tengan prioridad. Estaba comentando Marcial que la palabra derechos pues, ha sido interpretada de diferentes formas por las legislaciones de los países. Originalmente, pues, no sé, desde la Ilustración, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, las formulaciones liberales de lo que es los derechos de las personas, pues se refería a el derecho a la vida, el derecho a expresarse, a buscar tu sustento, a buscar tu felicidad, a que nadie interfiera contigo, a que no sufras daño. Y bueno, esto ha venido evolucionando en un lado y en otro,
por un lado, para forzar a otras personas a que me den lo que necesito, por otro lado también, a hacerme creer que tengo derecho sobre la vida de otra persona, como es el caso de la persona en gestación. Entonces, en ese sentido, aunque yo entiendo que originalmente se tenía la mejor intención bajo la concepción original de lo que es el derecho de una persona, el derecho a no ser asesinado y a no ser molestado y a no ser violentado en tu cuerpo y en tus propiedades, pues esto desafortunadamente ha tenido muchas variaciones. El punto 9. En la investigación médica es deber del médico proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, que es el derecho aquí fundamental del que estamos hablando, la intimidad y la confidencialidad de la información personal. Aquí traduje yo intimidad del término más usado en inglés, que es privacy, ¿no? A la privacidad. Creo que lo entendemos en español un poquito mejor como la intimidad. La responsabilidad de la protección de las personas que toman parte en la investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional de la salud y nunca en los participantes de la investigación, aunque hayan dado su consentimiento. Esto es muy importante. No hace mucho, hace quizá un par de años, sí, que tuve un debate con unos compañeros que trabajan conmigo en la compañía farmacéutica en donde yo laboro como asesor médico de investigación clínica. Ellos tienen el mismo cargo y la misma misión dentro de la compañía, pero interesantemente, en su óptica quizá influida por cierta filosofía prevalente en los Estados Unidos, decían ellos que solamente que el patrocinador tiene la responsabilidad de cubrir los daños, los perjuicios no contemplados antes de la investigación. O sea, si hay un evento adverso nuevo que no estaba en el consentimiento informado, que no estaba en ninguna parte, entonces sí lo paga el patrocinador. Pero que si era algo ya contemplado en el consentimiento informado, que no, porque el paciente accedió a entrar a ese estudio y accedió con todas sus implicaciones. Eso me sorprendió mucho y claro, no está en armonía con este principio que estamos viendo de la Declaración de Helsinki ni con muchos otros. De hecho, los investigadores en Estados Unidos y las agencias y las compañías en Estados Unidos han tenido siempre muchas sospechas sobre la Declaración de Helsinki. Y bueno, es algo que no deja de sorprenderme y que lo considero pues, de mucho riesgo. Ok. Vamos a continuar con Rosa. En este punto, Marcial, voy a pedirle a Rosa que ejecute todos los ejercicios de aquí, de esta diapositiva. ¿Cuál será, el verde o el rojo, Rosa? Dice, aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que Muy bien, participa en la investigación. correctísimo. Bien. ¿Sigo? Sí, sí, Rosa, por favor. Claro. La responsabilidad de la protección de las personas que toman parte en la investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional de la salud. Correcto. Muy bien. Gracias, Rosa. El De nada. principio 10 dice que los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y jurídicos para la investigación en seres humanos en sus propios países, claro, al igual que las normas y estándares internacionales vigentes. Tengamos en cuenta aquí la palabra considerar. Creo que la debí haber puesto resaltada en azul. Considerar. Porque no se debe permitir que un requisito ético, legal o jurídico, nacional o internacional, disminuya o elimine cualquier medida de protección para las personas. Entonces, hay que hacerle caso a la ley, sí, pero
jamás cuando esto llegue a violar los derechos humanos básicos de las personas. Es una declaración que me parece valiente, y es importante que la tengamos en cuenta, Marcial, cuando haya una controversia entre una nueva ley y el estándar ético de protección. La investigación médica debe realizarse de manera que reduzca al mínimo el posible daño al medio ambiente. Muy cierto. La investigación clínica es una de las actividades que más contamina. Se produce una enorme cantidad de desechos plásticos, una enorme cantidad de desechos biológicos potencialmente infecciosos. Y hasta hace poco, afortunadamente, esto sí cambió, hasta hace poco una gran cantidad de papel. La tendencia actual es a pasar todo al manejo electrónico. Pero me tocó todavía a mí pues una década entera de un uso masivo, irracional de papel. Entonces, en todas las actividades que hacemos tenemos que ser conscientes sobre el daño que estamos haciendo al otro, a la generación que viene después de nosotros, y al medio ambiente, porque de hecho todo esto repercute sobre el daño que me hago a mí mismo. La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo solo por personas con la educación, formación y calificaciones científicas y éticas apropiadas. No solo científicas, sino éticas. Por eso es que pues, se instauran estos diplomados y otros programas educativos en todo el mundo. La investigación en pacientes o voluntarios sanos necesita la supervisión de un médico u otro profesional de la salud competente y calificado apropiadamente. Esto de la supervisión no es solamente una palabra ahí para llenar un párrafo con lo obvio. Supervisión es sobrever, ¿no? Es ver, es tener atención. No puedes supervisar si tus sentidos no están puestos en lo que está pasando en el paciente. La responsabilidad del investigador en supervisar es enorme. Significa presencia física y mental en lo que está pasando. Y disculpen que estoy haciendo énfasis en lo que podría ser obvio, pero es que hemos estado observando con el paso del tiempo una disminución del nivel de supervisión de los médicos. En buena parte porque cada vez son más fuertes los equipos que lo apoyan. Es muy bueno que haya equipos, organizaciones privadas que le proporcionan al médico pues todo ese staff que le permite realizar muchas tareas. Eso está fantástico, pero la responsabilidad de ser el que supervisa y el que responde por todo, eso es inexcusable. Eso es irrenunciable. Principio 13. Los grupos que están subrepresentados en la investigación médica deben tener un acceso apropiado a la participación en la investigación. Noten qué interesante es esto. Este es un principio que antes ni pasaba por la mente de los bioeticistas, o no era prioritario desde ningún punto de vista. Ahora, ante la conciencia de que muchos estudios de investigación son una gran oportunidad para que las personas enfermas tengan acceso a medicamentos innovadores, aquí la preocupación es otra. Es que la preocupación es que los más pobres, que las personas que pertenecen a etnias que son minoritarias, pues estén subrepresentados. Por ejemplo, en los Estados Unidos ha sido obvio, y esto se ha comprobado, que la población afrodescendiente, la población afroamericana, pues es mucho menor en los estudios clínicos que la proporción en la población. ¿Verdad? Si son un 20% en una ciudad dada, pues tendrían que ser más o menos
alrededor del 20% de los que participan en un estudio de investigación, y no es así, son menos del 5, menos del 2. Entonces, esto tiene que corregirse porque, para comenzar, el principio de justicia nos pide que los riesgos y los beneficios se distribuyan apropiadamente sin consideraciones de raza, sexo, etnia, preferencias, etcétera, sino por criterios estrictamente médicos. Y dos, porque hay un importante problema científico aquí. Si están subrepresentados estos grupos, y si están subrepresentados grupos que biológicamente son distintos, entonces no podremos aplicar los conocimientos médicos necesariamente a esas poblaciones. Por ejemplo, la hipertensión se comporta muy distinto en la población negra que en la población blanca. Niños. No podemos extrapolar los datos que obtenemos en un estudio en adultos, así como así, a la población pediátrica. Puede ser que nuestro medicamento no funcione o que al contrario sea tóxico y no lo sabemos bien. Es por eso que actualmente las agencias reguladoras eh, eh, impulsan y hasta condicionan a la industria farmacéutica la aprobación de sus fármacos a que también hagan estudios en población pediátrica. ¿Sí? Cuando la preocupación antes era no metas niños, ahora la preocupación es ¿por qué no metes niños? Todas las innovaciones médicas están ocurriendo en la población adulta y a los niños los estás tratando, bueno, o no los tratas porque no están aprobados para su uso en niños y no tenemos nada para ellos, o estás queriendo extrapolar lo que obtuviste en un sistema metabólico adulto al niño, ¿no? ¿Qué grupos están subrepresentados en la investigación en tu institución, en tu país? Esto es para reflexionar en los centros de investigación. Rosa, recuérdeme, ¿usted trabaja en un centro de investigación? No, doctor, yo trabajo en un hospital. En un hospital. ¿Y está en el comité de ética en investigación del hospital? De bioética hospitalaria. Excelente. Entonces, en su hospital, a lo mejor también usted ha notado o estará notando en los próximos meses que ciertos grupos están subrepresentados. A lo mejor hay muy poca investigación en niños, por ejemplo. A lo mejor... Aquí en el hospital no tenemos comité de ética en investigación, en el hospital Saltillo, sin embargo, en Monterrey sí existe, pero nosotros no tenemos acceso a esa información, pero sé que existe. De acuerdo. En las dos compañías en las que yo he trabajado, grandes compañías transnacionales, la mayor parte de los centros con los que trabajamos son centros o de la Ciudad de México o del norte del país, con menos participación en centros en el sureste del país. Okay. Entonces, estamos nosotros ahora activamente buscando centros hospitalarios que o atiendan pacientes que se refieren del sur del país o ir a las ciudades del sur del país para apoyar el desarrollo de centros de investigación para que tengamos también una mayor proporción de personas de ascendencia indígena y mestiza dentro de los estudios clínicos. Ok. Doctor Marcial tiene un comentario en el chat. A ver, gracias. Voy a leerlo. Disculpen, ¿podrían mostrar un momento los principios 10 y 11 con gusto? Permítame. Correcto.
Principio 14. El médico que combina la investigación médica con la atención médica, que son la gran mayoría, la enorme mayoría, debe involucrar a sus pacientes en la investigación solo en la medida en que esto acredita un justificado valor potencial preventivo, diagnóstico o terapéutico. Y si el médico tiene buenas razones para creer que la participación en el estudio no afectará de manera adversa la salud de los pacientes. En pocas palabras, un médico con una gran consulta, nosotros los de la industria vamos con él, le proponemos participar en un estudio, él se encanta con el estudio, cree que puede ser de beneficio para sus pacientes, le encanta el mecanismo de acción, tiene curiosidad científica, sabe que va a tener ingresos, buenos ingresos económicos por su participación. Entonces, ¿cuál es la tentación? Pues de que él no solo ingrese al estudio a los mejores candidatos, sino a los candidatos borderline, que comience a ser un poco más flexible en su juicio de qué paciente podría beneficiarse de su estudio, porque ahí los tiene y tienen ya una confianza en él. Acuden a su consultorio desde hace años, tienen una excelente comunicación con ellos. Entonces, pasarlos de la atención médica a la investigación médica, que cumplen propósitos totalmente distintos, pues puede ser una línea que se cruce demasiado fácilmente. Entonces, es por eso es importante recordar todos que existe esta responsabilidad ética del médico. No tengo por qué meter a todos mis pacientes al protocolo. Algunos no se sentirán cómodos en el protocolo. No tengo por qué enfatizar todos los beneficios sin también presentar los riesgos. No tengo por qué obviar un buen proceso de consentimiento informado en donde le dé a mi paciente amplia oportunidad para preguntarme, para consultar con su familia, etc. Y de manera muy importante, no debo de ceder a la tentación que el paciente me pregunte de alguna u otra forma, doctor, ¿y usted qué haría en mi lugar? O preguntas muy generales y contundentes como, doctor, usted me conoce, ¿qué me conviene? Es muy normal en la conversación de todos, ya no digamos en medicina, en cualquier relación humana, que si alguien nos empodera con esa pregunta, ¿qué harías en mi lugar? ¿Qué crees que deba hacer? Pues nos sentimos muy contentos primero porque es una gran muestra de confianza de la persona que nos lo pregunta. Y segundo, nos sentimos, caray, pues en un lugar muy especial, porque si está haciéndonos esa pregunta es que confía en nuestra sabiduría, en la posición que tenemos, y esto pues nos lleva a la tentación de evitar comentar aquí un punto importantísimo que es, yo no puedo ponerme 100% en tus zapatos. Yo no conozco todas tus circunstancias. Yo te conozco desde hace años, pero conozco una porción de tu vida que revelas a mí y que yo soy capaz de entender con mis propios filtros. Pero tú eres la única que conoce realmente lo que te conviene y no. Yo te voy a decir, de lo que yo veo de tu condición de salud, de los datos que tú me has dado sobre ti, lo que yo considero. Pero hay otros datos que yo no tengo acceso, ni tendré, ni tengo por qué tener acceso, que te corresponden a tu intimidad. Y por lo tanto, yo no te voy a decir lo que más te conviene, ni lo que haría en tu lugar, porque eso no me es posible. ¿Por qué cree usted que la Organización Médica Mundial dedicó en su declaración de Helsinki este artículo que es el artículo 14 para los médicos que combinan práctica médica con investigación? No sé, me encantaría ver si tienen alguna otra reflexión sobre esto. No sé si aplique que se pueda pensar que hay algún conflicto de intereses en cuanto a la farmacéutica con el médico al estar enviando cierta cantidad de pacientes. Pienso que se podría, o sea, pensar eso, ¿verdad? Claro, así es, así es. Y, y es un tema
no menor, porque esa intimidad de la conversación entre médico y paciente es algo que pues nadie se mete finalmente. Ahí no está presente un representante de la COFEPRIS, ni del comité de ética, ni del sponsor, ni del director del hospital. En ese momento de la conversación, no sabemos cómo fue usada o manipulada la información o la relación médico-paciente. No lo sabemos. Lo único que resta es que nuestros investigadores conozcan este principio, exhortarlos a la reflexión, ¿no? Otro punto importante que nosotros como patrocinadores enfatizamos con el investigador para que esté consciente de este principio es que, doctor, un paciente que no esté realmente convencido, él o ella, de que le conviene participar, es un paciente que muy probablemente deje el estudio o no siga todos los procedimientos del estudio o que se deteriore la relación de usted con esa persona por haberse metido no plenamente convencido a un protocolo. Entonces, téngalo usted en cuenta. Los médicos que ya son experimentados en investigación clínica lo saben. Ellos mismos cuando notan en la conversación que el médico, digo, que el paciente no está tan convencido, dejan eso y continúan con la atención médica habitual. Lo saben, porque saben que es peor que un paciente entre en esas condiciones. Pero los médicos con menos experiencia, entusiasmados porque es su primer o su segundo protocolo, pues no están tan conscientes y es cuando después se sufren las consecuencias. El 15, se debe asegurar compensación y tratamiento apropiado para las personas que son dañadas durante su participación en la investigación. ¿Será lo mismo compensación que tratamiento? ¿Cuál será la diferencia ahí? ¿Qué piensan? Compensación suena como más monetario, ¿no? Sí, generalmente puede ser monetario o de otro tipo, pero generalmente monetario, pero la compensación implica que no puedes reparar directamente el daño que hiciste, porque eso sería un tratamiento, pero precisamente como no lo puedes reparar, como no puedes tratar esa condición que resultó de su participación en el estudio, entonces haces un bien en otro aspecto de la vida del paciente, ¿no? Si la compañía Ford no revisó bien su sistema de frenado y como consecuencia una persona sufre un accidente que lo deja con discapacidad, utiliza el resto de su vida, pues no es tanto tratamiento. Claro, pagará por la rehabilitación de ese paciente, que será, pensemos, parcial, pero le dará una compensación económica que nunca le va a restituir su capacidad de caminar, por ejemplo, nunca, pero mejorará quizá otros aspectos de su vida. A eso se refiere con compensación. El principio 16. En la práctica de la medicina y de la investigación médica, en las dos, la mayoría de las intervenciones implican riesgos y costos. La investigación médica en seres humanos solo debe realizarse cuando la importancia de su objetivo es mayor que el riesgo y los costos para la persona que participa en la investigación. Esto es como la otra cara de la moneda, porque recordemos que hemos visto que ningún beneficio para la sociedad debe estar por encima de la protección de los derechos del individuo. Es otra manera de reformularla, pero hay que mantener en cuenta al hacer este balance que no estamos cayendo en una visión utilitaria de la práctica médica en la que
estemos simplemente pesando la desgracia de 15 contra la desgracia de 2 personas. Principio 16, entonces, Marcial, si nos puedes ayudar en el chat, ¿cuál será, verde o roja? Sí, dice Marcial, la compensación es económica, el tratamiento es terapéutico. De acuerdo. La compensación podría ser también de otro tipo. Por ejemplo, usted tendrá acceso libre al tratamiento de sus otras condiciones, las que nada tienen que ver con el experimento, por el resto de su vida, ¿no? Podría ser de ese tipo también. Rojo-verde, muy bien. Sí, la importancia del objetivo y que sea mayor que el riesgo para la persona. Toda la investigación médica en seres humanos debe ser precedida de una cuidadosa comparación de los riesgos y costos para las personas por los grupos que participan en la investigación en relación con los beneficios. Análisis costo-beneficio para la salud del paciente, para la salud física y la salud mental. Recordemos, en el análisis de los costos, no solo el costo de eventos adversos, y cuando digo costos no me refiero en términos de finanzas, sino el impacto negativo, no solo no solo en relación a la toxicidad o los eventos adversos de un fármaco, sino también en que pierda una oportunidad de ser tratado con otro fármaco, en cuestión de que no resulte eficaz, en razón de que le toque placebo cuando podría haber recibido otro tratamiento. Y más costos. El número de muestras, número de intervenciones que eran molestas o riesgosas para el paciente, el número de visitas que tuvo que hacer al centro. Todo esto tiene que ser considerado en el análisis del impacto negativo para el paciente. No necesariamente para rechazar un estudio, sino para proponer medidas de mitigación de estas molestias, de estos costos negativos potenciales para el paciente. Los riesgos deben ser monitoreados, evaluados y documentados continuamente por el investigador y no solo al principio del estudio. Los riesgos pueden cambiar. Posiblemente uno de los criterios de entrada decía que los pacientes con cierto grado de insuficiencia renal no podían ingresar al estudio y era una buena medida de protección. Y el paciente entra. Pero ¿qué pasa si se deteriora realmente durante su participación en el estudio? Entonces tenemos que reevaluar los riesgos. Y no solo tienen que ser reevaluados por el investigador, obviamente tienen que ser reevaluados continuamente por el paciente. El principio 17, voy a pedirle a Rosa que la conteste, por favor. Se deben implementar medidas para reducir al mínimo los riesgos. Los riesgos deben ser monitoreados, evaluados y documentados por el investigador continuamente sería. Continuamente, muy bien. ¿Qué medidas ha visto usted que se toman en los estudios que se conducen en su hospital para reducir el riesgo a los sujetos participantes? O medidas que no se han tomado, pero que usted piensa que se deberían tomar. Ok, lo que pasa es que como le comentaba, aquí en el hospital no hay investigación. La única experiencia que tengo un poco más cercana con eso es, por ejemplo, cuando en el departamento hay algún paciente que tiene alguna lesión de cáncer, no sé, digamos en colon. Entonces el médico, cirujano, tratante o el oncólogo envían a su paciente para solicitar el material, el cual se va a llevar a otro centro, ¿verdad? Porque están bajo algún protocolo o algo así.
El paciente, bueno, lo único que me ha tocado como experiencia es que ellos piensan que con ese protocolo van a obtener una cura. Probablemente no saben lo que nosotros estamos aprendiendo ahorita en el curso, pero ellos se van con esa idea. Mm, ya. Sí, uno de los riesgos que creo que todos podemos evaluar, independientemente de nuestra experiencia, es el riesgo a que el paciente no entienda el objetivo del estudio, o que los mismos médicos no entiendan el objetivo del estudio. Es correcto. Incluso en un caso de un familiar cercano, yo le preguntaba también, ella estaba en un protocolo para, creo que ginecológico, estaban probando algún medicamento ginecológico, entonces yo le preguntaba que si le habían comentado acerca de los riesgos que podía tener, cada cuando le estaban evaluando, y sí, o sea, me decía que sí le tomaban pruebas cada cierto tiempo, pero ella también pensaba que era como que le iban a curar o sea, su padecimiento, ¿no? Ya le expliqué yo un poquito más que pues lo que están haciendo es tratar de probar, o sea, hacer test en las personas para ver si funciona ese medicamento. Muy bien. Gracias. El principio 18. Los médicos no deben involucrarse en estudios de investigación en seres humanos a menos que estén seguros de que los riesgos han sido adecuadamente evaluados, pero no solo eso, sino que puedan hacerles frente de manera satisfactoria. Hay centros de investigación que reclutan pacientes que no tienen acceso a IMSS, ISSSTE o algún otro sistema de seguridad social, tampoco tienen un seguro de gastos médicos privado y saben que este fármaco o que las intervenciones del estudio podrían provocar eventos adversos que derivarán en una hospitalización. ¿Dónde se hospitalizará este paciente? Una cosa es que tengan un convenio con un hospital para la atención de urgencia, que es muy bueno y de hecho es solicitado por el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Pero otra cosa es, más allá de la atención de la urgencia, ¿dónde va a quedar hospitalizado este paciente por más días? Si no cuenta con los recursos ni el acceso. Entonces, hay que tener esto en consideración. O no solamente por los eventos adversos de los fármacos experimentales, sino por la misma patología, por la misma enfermedad que cursa el paciente. ¿Tengo yo la capacidad de hacerle frente? O hay también protocolos en donde se atiende un aspecto de la enfermedad, pero que está asociado a otros aspectos que ven otros especialistas. ¿Tengo yo acceso a esos otros especialistas para que me apoyen en caso que presente alguna complicación? No sé, estoy trabajando con un fármaco que se ha visto que causa cataratas o que causa retinopatía, que causa queratopatía, o sea, problemas en la córnea. Yo no soy oftalmólogo, sé que esto solo se ve en un 15% de los pacientes, pero si se comienza a presentar, ¿quién va a atenderlo? ¿Quién va a cubrir esos gastos? Son preguntas que se tiene que hacer él, lo tiene que hacer el sponsor, lo tiene que hacer el comité de ética, lo tiene que hacer COFEPRIS, lo tiene que hacer el director del hospital y el propio paciente también, cuando lee su forma de consentimiento, tiene que preguntarlo. Cuando los riesgos son más importantes que los beneficios, los médicos deben evaluar si continúan o si modifican o si suspenden inmediatamente el estudio. Generalmente los protocolos bien hechos, los que vienen de paneles internacionales, incluyen reglas muy claras, muy precisas de qué hacer cuando el paciente presente el evento adverso A o B, si es en grado 1, en grado 2, en grado 3, cómo se debe dar el manejo, incluyendo si hay que reducir la dosis del fármaco experimental, si hay que suspenderla transitoriamente hasta que mejore el evento adverso y hay criterios de mejoría, y entonces reintroducir el fármaco experimental, si se va a reintroducir a la misma dosis o a la mitad de la dosis, si es un medicamento que se está infundiendo por la vena, cuál es la velocidad a la que se va a reducir o a la que se va a reiniciar, y finalmente cuáles son los criterios por los que se va a suspender de manera permanente.
Todo tiene que estar en el protocolo y ustedes, si están en el Comité de Ética en Investigación, tienen que checar que estén presentes esos criterios muy, muy claramente. Es imposible que un protocolo detalle todos los eventos posibles, los conocidos y los desconocidos. Por eso también habla ahí del juicio del investigador a cualquier otro evento adverso que no son de los más comunes, de los más esperados, que no está contemplado, que no puede ser contemplado en el protocolo, pero quedará a juicio del investigador suspender el fármaco. Hay veces en que tendrá un dilema muy importante el investigador con su paciente, que es, debe de descontinuar el fármaco que le está haciendo tanto bien al paciente por otro lado, que le está salvando, que le está prolongando la vida. Por ejemplo, existen protocolos que dicen claramente, si el paciente deja de tomar estas pastillas por más de, qué sé yo, por más de 30 días, hay que suspenderlo definitivamente. ¿Por qué? Porque entonces ya no nos podrá dar la información científica que necesita el protocolo. Se lo suspendió por 30 días, se echa a perder el análisis de la eficacia. Y el propósito fundamental de una investigación clínica, como ya vimos, no es hacerle bien al participante, sino es contestar una pregunta de investigación. Ahora, su propósito como médico es hacerle bien a ese participante. Entonces, es cuando el médico dialoga con el sponsor y le dices que yo creo que está en el mejor interés de mi paciente, en el beneficio de su salud. Porque mira, tiene un cáncer metastásico y los tumores se han reducido tremendamente o hasta que incluso han desaparecido, así sea transitoriamente, pero le está haciendo un bien enorme. Yo ya platiqué con mi paciente sobre este evento adverso que hizo que no lo tomara por 30 días. Pero lo que me dice ella es, pues estoy dispuesto, doctor, a seguir con las náuseas o a seguir con la diarrea o a seguir con el evento adverso de que se trate, porque me está haciendo bien en los aspectos que me interesan más en mi vida. Entonces, ese tipo de diálogo, ese tipo de consenso se debe de lograr entre el sponsor y el investigador. Y generalmente eso también viene muy explícito en el estudio. Dice, entre tantos y tantos días de suspensión, queda completamente a juicio del investigador. Entre tantos y tantos días queda a juicio de ambos, del consenso entre el investigador y el patrocinador. Y después de tantos días, a juicio de nadie, simplemente se suspende porque no vamos a estar teniendo a un paciente en un fármaco experimental cuando tiene nulas oportunidades de cumplir con el propósito que se le planteó al paciente al momento de firmar el consentimiento informado, que no es un propósito terapéutico, sino de investigación. Principio 19. Algunos grupos y personas sometidas a la investigación son particularmente vulnerables y pueden tener más posibilidad de sufrir abusos o daño adicional. Entonces, todos los seres humanos tenemos nuestro propio grado de vulnerabilidad, pero unos claramente son más vulnerables que la mayoría. Todos los grupos y personas vulnerables deben de recibir protección específica. Medidas de protección adicionales. La investigación médica es un grupo vulnerable, en un grupo vulnerable solo se justifica si la investigación responde a las necesidades o prioridades de salud de ese grupo. ¿Por qué voy a tratar a un grupo de prisioneros si la enfermedad que es el objeto de mi estudio se da tanto en prisioneros como en no prisioneros? ¿Por qué tendría que elegir a prisioneros? Versus, voy a hacer una investigación entre las comunidades menonitas de Cuauhtémoc, Chihuahua, porque entre ellos esta enfermedad genética rara es altamente prevalente. Entonces, si descubro un tratamiento apropiado, pues va a ser de beneficio directo para esta comunidad. Además, este grupo deberá poder beneficiarse del conocimiento derivado de la investigación.
poder beneficiarse. Esto es importante. Vamos a suponer que, ok, con el pretexto de que esta es una enfermedad prevalente entre la comunidad menonita, en donde hay mucho matrimonio interno o en endogamia, realizo el trabajo de investigación con ellos. Y luego, cuando descubro que sí, que es eficaz y estoy muy contento, lo uso en otros pacientes que pueden pagar el fármaco y nunca en la comunidad que no tenía el dinero para pagarlo. Esto entonces no es ético. Tiene que haber una conversación entre las partes, entre investigadores, industria y el Estado, para asegurar de que si hay de que si se descubre, si se comprueba un beneficio, pues esa comunidad en donde se hizo el estudio va a poder tener acceso al fármaco. No vaya a pasar, por ejemplo, como pasó con la vacuna contra el dengue. A lo mejor no se pensó así originalmente en el diseño del estudio, pero esta fue la consecuencia. Se hizo un estudio, si no mal recuerdo, en Filipinas para descubrir la vacuna contra el dengue, porque en Filipinas pues hay una gran prevalencia de dengue, es un país tropical, se reclutaron muchos pacientes y resultó que la vacuna era apropiada para aquellos que nunca habían tenido dengue en su vida, pero no para aquellos que sí habían estado expuestos al dengue. Porque si se les aplicaba a los que sí habían estado expuestos al dengue antes, cuando eran niños, cuando eran jóvenes, tenían una reacción inmunológica por la cual el virus del dengue penetra mejor y hace más daño. Entonces tienen unas formas más graves de dengue. Entonces, como no se le puede administrar a personas que ya han tenido exposición a dengue, y la mayoría, la enorme mayoría de las personas, sobre todo pobres en Filipinas, ya han tenido exposición al dengue, resultó que la vacuna era buena ¿para quién? Para los turistas ricos europeos o norteamericanos que visitan Filipinas. Entonces, se expuso a los pacientes filipinos pobres a un riesgo y el beneficio vino siendo para los turistas ricos. Bueno, en este caso que les platico fue un efecto no previsto, fue algo sorpresivo desde el punto de vista científico, pero bueno, si se hubiera conocido antes, hubiera sido un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Muy bien, entonces, Marcial, por favor, si nos puedes ayudar. Rojo, sí, la primera deben de recibir protección específica. ¿Nos puedes ayudar también con la 20, por favor, Marcial? Verde y rojo, correcto. Y la última frase. Verde, muy bien, del conocimiento. ¿Qué en cuanto a beneficiarse de las ganancias obtenidas de la comercialización del fármaco? Bueno, es algo que yo creo que en el futuro estaremos también viendo como parte de las consideraciones. ¿Por qué un grupo vulnerable no va a poder beneficiarse de las ganancias, de una parte de las ganancias obtenidas con la comercialización? El punto aquí es que en el principio de beneficencia, como vimos, es un área muy gris, es un barril sin fondo, porque en cualquier otro aspecto de la vida, el que participes o no de las ganancias posteriores a tu participación, pues tiene que ver con una negociación entre las partes, con un acuerdo entre las partes. Si yo voy a construir un restaurante en donde espero tener grandes ingresos
Y para ello contrato trabajadores de la construcción que pues me hacen todo el restaurante y aparte personas que me diseñen y me hagan los muebles. ¿Verdad? Y, y bueno, lo hacen por un contrato. El acuerdo contractual, el acuerdo es, tú participas con este trabajo y yo te pago esto. Pero ¿qué tal si los trabajadores me dijeran, ¿y ahora qué? Estamos en un país con mucho desempleo, yo le construí un restaurante y usted se está haciendo rico con las ganancias de este restaurante. Es justo que nos corresponda un porcentaje, así sea pequeño, pero un porcentaje de las ganancias que usted recibe a partir del restaurante que fue construido por nuestras propias manos. Sin nuestras manos, usted no tendría restaurante y por lo tanto no tendría ganancia. El restaurantero le puede decir, bueno, amigos, ustedes y yo convenimos en algo, esta fue su actividad por este tiempo, les doy las gracias por ello y les doy lo que les toca. Si con esto que ustedes construyeron yo me hago rico, este es otro asunto. No lo convenimos. Cosas como estas son ejemplo de que en la interacción entre dos personas, cuando intercambiamos bienes, servicios, trabajos, como resultado de lo que yo recibo de ti, yo puedo a su vez generar más riqueza. Y es bueno que lo sepas y es bueno que lo tengas en mente a la hora que negocies conmigo. Pero no porque sea mi deber ético dártelas o no dártelas. Mi deber ético es que las conozcas y que nos sentemos a conversar. Posiblemente me convenga mucho que participe de las ganancias o posiblemente no. Por ejemplo, en el caso del restaurante que les doy, a lo mejor yo quiero contratar a un gran chef y, y, y ese chef me dice, yo no quiero un sueldo mensual nada más, yo quiero un porcentaje de tus ganancias. Y quizá yo como restaurantero digo, ay, caray, aunque no es mi deber ético darle un porcentaje de las ganancias, yo le quiero dar un porcentaje de las ganancias porque es tan buen chef que para mí es un valor incalculable que esté conmigo y no quiero que se vaya con otro. Entonces yo elijo y acuerdo con él darle un porcentaje de las ganancias. No hay tantos chefs como él en el mundo o en mi ciudad. De la misma manera, puede ser que en el futuro diga el patrocinador, caray, este tipo de pacientes son sumamente difíciles de conseguir con estas características para probar esta tesis científica. Por lo tanto, yo les voy a ofrecer o un pago o un porcentaje de las ganancias o algún otro tipo de beneficio material. Esto actualmente bajo los principios normativos que tenemos no es posible. Solo se permite en la investigación fase 1 con voluntarios sanos. ¿Por qué? Porque se considera que el voluntario sano, pues bueno, aparte que no está obteniendo ningún beneficio directo, porque no padece ninguna enfermedad, sí se está exponiendo a los riesgos de un fármaco que está apenas en fase 1, que se desconoce mucho sobre su toxicidad. Entonces, es tan grande, eh, es tan claro la diferencia entre riesgo y beneficio que se justifica una compensación económica de estos pacientes. Eso se sabe bien para fase 1, con pacientes que son voluntarios sanos. Pero ¿por qué no podría trasladarse eso a los enfermos también? Y igualmente hay diferentes protocolos que como están diseñados y que de acuerdo a la enfermedad que tiene el paciente, los riesgos pueden ser altos, los beneficios pueden ser menores. El impacto social de que se descubra algo puede ser muy, muy bueno. ¿Por qué no ofrecerle también a los pacientes enfermos lo que se les ofrece a los voluntarios sanos en estudios fase 1? Así que esto yo creo que va a ser materia de diálogo, de diálogo y debate ético en el futuro próximo. ¿Algún comentario? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo visualizan esto de que participantes en un estudio clínico participantes enfermos, puedan recibir
No solo el fármaco gratis y los viáticos para su transporte y todos los procedimientos del estudio gratis como es hoy, sino aparte honorarios o algún tipo de prestación material o un porcentaje, ¿no? O ciertas acciones de la compañía o qué sé yo. ¿Qué piensan? Si esa prestación se le otorgara a personas sanas, lo justo sería que las personas enfermas también lo recibieran. Bien. Marcial, ¿quieres opinar por el chat algo al respecto? ¿Cuáles son los riesgos o los beneficios de permitir esto? ¿Cuáles son las cosas buenas, pero también algún peligro que tenemos que tener en mente? Actualmente la respuesta es no. Si en este momento yo diseño un presupuesto para que se le dé a los pacientes por el solo hecho de participar en el estudio, bueno, de cumplir con ciertos procedimientos del estudio, no para sus viáticos, sino como un extra, ningún comité de ética en investigación me aceptaría tal cosa, ni mucho menos el COFEPRIS. Bien, vamos a continuar y por favor, si te encuentras escribiendo con toda libertad, cuando termine tu comentario, nosotros lo leemos. Pero sí, queda para la reflexión, queda para la reflexión de todos. ¿Eh? Hay aquí una preocupación. Ya tenemos una respuesta de Marcial. Es parte de la generación del conocimiento que se comercializa. Sería como darles parte de la propiedad intelectual. Al mismo tiempo, podría influir sobre el estudio porque se podría ver influido por el interés económico. El participante podría modificar sus comentarios sobre los efectos por su interés económico. Sí, muchas gracias. Sí. Tendremos que tener mucho cuidado porque, claro, muchos de los protocolos clínicos dependen de la expresión de cómo el paciente experimenta, cómo vive su enfermedad, ¿no? Hay muchos protocolos sin datos objetivos en donde pueda alguien con un ataque decir, tu tumor creció 5 centímetros o no creció. Me digas lo que me digas, aquí está ante mis ojos el tumor que creció. Pero gran parte de los datos que se recolectan en muchos estudios tiene que ver con qué tanto le duele, qué tanto puede ahora ser independiente en su trabajo diario, cosas subjetivas del paciente. El paciente tendría que estar sumamente convencido de que se le va a pagar no por decir me sirve o no me sirve, digo, perdón, no por dar una respuesta positiva, sino por dar la respuesta auténtica, de que se le paga porque queremos que nos diga la verdad. Pero eso también aplica para muchos otros aspectos de la vida. Hay actualmente sí personas que son contratadas en investigación de mercado para que prueben un producto y contesten una encuesta y se les paga por la encuesta. No se les paga porque hayan dicho sí o no, sino porque digan qué les pareció. Entonces, este tipo de cuestiones es muy importante. Tendría el paciente que estar muy consciente de eso. Y otra cosa, hay mecanismos mismos dentro del diseño del estudio que nos permiten evitar eso. ¿Cuál es el más importante? Pues el carácter doble ciego del estudio y el uso de placebo. Un paciente que no sabe que si está recibiendo placebo o no, pues él tiene que decir cómo se siente. Ya la persona que analiza eso se va a dar cuenta si estaba en el grupo placebo o en el grupo con el fármaco experimental. Pero sí, hay que ponerlo sobre la mesa. La discusión de esto no tiene por qué escandalizarnos para nada. Es el mecanismo, es el cómo lo vamos a hacer que lo que nos debe de preocupar. Tampoco nos debe de escandalizar lo contrario, que pensemos, es que no le da ninguna participación en las ganancias. Se enriquecen las empresas y al pobre paciente solo, bueno, le cubrieron sus gastos, pero hasta ahí. O sea, ni una cosa ni otra. ¿Verdad? No hay obligación ética de compartir las ganancias,
como tampoco hay obligación ética de prohibir compartir las ganancias. El principio 21. La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los principios científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en un profundo conocimiento de la bibliografía científica, en otras fuentes de información pertinentes, así como en experimentos de laboratorio correctamente realizados en animales cuando sea oportuno. O sea, siempre tenemos entonces investigación en líneas celulares, o sea, solo con células o en tejidos cultivados, luego en modelos animales, generalmente cobayos, perros, conejos, mono rhesus y finalmente ya en seres humanos. Y luego, si ustedes que checar, en seres humanos con la patología que se pretende estudiar, porque a lo mejor me están ahora proponiendo un estudio de una patología distinta que nunca se ha estudiado, si también hay bases para presuponer que puede ser eficaz. Y aunque esta promulgación de la Declaración de Helsinki, que es sobre investigación clínica, pues no descuida por ahí dejarnos una piececita de información sobre de que se debe cuidar también el bienestar de los animales utilizados en los experimentos. Bienestar cuidado del medio ambiente, bienestar de los animales utilizados en los experimentos. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que cuidar también del bienestar de los animales utilizados en los experimentos? Si de cualquier manera les estamos haciendo autopsia, si de cualquier manera no hay forma de pedir su consentimiento informado, ¿cuál es aquí el principio ético detrás de cuidar del bienestar de los animales? ¿Por qué tengo que cuidar del pequeño mono rhesus? No es una persona, no tiene autonomía, no tiene una visión de sí misma, no se puede proyectar a futuro, no puede decir yo decido, no me puede demandar legalmente. Podría ser por el principio de la no maleficencia, doctor. Y además son seres vivos y sería, digo, no por comparar, pero por ejemplo, es como protección también a los niños en caso de que entraran a alguna investigación, algún protocolo de investigación. Ellos no tienen la autonomía para decidir, supongo, si se quedan o no, pero tiene que haber alguien que esté cuidando de ellos, al igual que con cualquier otro ser vivo, en este caso los animales. Muchísimas gracias, Rosa. El pequeñín o el bebé no tiene tampoco autonomía, pero tiene todo el potencial, puesto que es persona, tiene todo el potencial para desarrollar la autonomía, mientras que el mono rhesus pues llegó hasta donde llegó. Aquí nos contesta algo, Marcial. Es una conducta responsable del humano respecto a otros seres vivos. Muy bien. Cuando decimos responsable, Marcial, respondemos ante quién, ante quiénes. ¿Por qué tendríamos que considerarnos responsables? ¿Por qué no podríamos decir, yo usaré todas las especies animales para mis fines, el sufrimiento, digo, si sufren o no sufren, no tiene por qué preocuparme moralmente, éticamente, porque voy a obtener un beneficio para los seres humanos que son los que me importan. Me importan las personas y si para llegar a proteger y a cuidar a las personas tengo que pisotear las demás especies animales, mala suerte para ellos. ¿Por qué no? O en otras palabras, si nuestros hijos nos preguntan, Marcial, sobre lo que acabas de escribir, pero ¿por qué, papá? ¿Por qué dices que tenemos que ser responsables de los otros animalitos? ¿Qué le contestaría? Rosa,
¿Qué le contestaría usted a su hijo, a su hija? En ocasiones, quizá, no sé, encuentren ellos un insecto en casa o no sé, que ellos quieran, por curiosidad, matar o hacer alguna trave, tra, travesura a ese animalito. Y usted quiere entonces cor, corregir a edad temprana y enseñarles que esa conducta no está bien. Al principio, pues basta con que usted diga, no se debe hacer eso y punto, ¿no? Yo soy tu papá o tu mamá, tú lo comprenderás después. A los animales no se les maltrata, eso no se hace. Ok, eso no se hace. Pero llega el momento en que como adultos comenzamos a reflexionar por qué no se hace. Dice aquí, Marcial, ante uno mismo y la comunidad. Es una visión personalista de ser humano. Nuestras acciones siguen nuestro ser. Si me comporto cruelmente, soy una persona cruel. Maravilloso. Exacto. Porque independientemente del daño que les estamos haciendo a ellos, que es obvio, nos estamos haciendo un daño personal. Estamos forjando nuestro carácter. De nuestras creencias, de la profundidad de nuestro espíritu, habla la boca y hablan las acciones. Sí, o sea, de lo que tenemos dentro se expresa hacia afuera. Pero olvidamos frecuentemente que lo que hacemos hacia afuera moldea lo que tenemos dentro. Y esto está comprobado neurológicamente, más allá de lo que pensemos en otros aspectos como la espiritualidad o religión. Si nosotros actuamos mal, nos hacemos malos, en el sentido de moldeamos nuestras conexiones neuronales para el mal. Quizá no sea una persona, quizá sea un perro o quizás sea un ente virtual. Si yo estoy en videojuegos tomando conductas de crueldad y de violencia, el cerebro solo hasta cierto punto interpreta que estoy en un videojuego y no en la vida real. Tiene una capacidad limitada y mientras más inmersiva sea la experiencia del videojuego y repetitiva, pues el cerebro llega a un momento en que ya no lo distingue tanto. Y sí, si eso pasa con entes virtuales en el ciberespacio, pues con más razón en entes que se asemejan más a nosotros. También esa es la razón por la que tenemos nosotros escrúpulos distintos entre pisar a una hormiga que nos encontramos en el camino a matar a un chimpancé o a un gorila, perdón, porque son antropoides más cercanos a nosotros que nos recuerdan más el comportamiento del ser humano, que tienen una conciencia más desarrollada y que por lo tanto el hacerle daño a ellos de manera más intensa nos predispone al hacerle daño a otras personas. Muy bien. ¿Quién eres? Pues en buena parte eres lo que haces. Lo que haces te transforma. Esta es otra cara de la moneda, porque escuchamos constantemente por todas partes y esas fuentes un tanto cuestionables o un poquito baratas de espiritualidad que encontramos en las redes sociales y en libros de autoayuda, de que primero es el ser, ¿no? Para luego el hacer. Eso está bien, es perfectamente correcto pensar tenemos que ser para hacer, pero frecuentemente olvidan completamente el otro lado de la moneda. El hacer, lo que practicamos todos los días, nos hace y nos cambia. El proyecto y el método del estudio deben describirse y justificarse en un protocolo de investigación. El protocolo debe indicar cómo se han considerado los principios enunciados en la Declaración de Helsinki e incluir información
No solo sobre los aspectos entonces médicos que hablan del propósito del estudio, beneficios y riesgos médicos, sino financiamiento, patrocinadores, afiliaciones institucionales, posibles conflictos de interés, todo esto que es importante que el paciente sepa, que el comité de ética sepa, que el investigador sepa. Incentivos para las personas del estudio. Fíjense, aquí hablamos de incentivos. Actualmente se maneja como incentivo permitido por los comités de ética todo aquello que esté muy relacionado con la enfermedad que sufre el paciente. Por ejemplo, vamos a dar al paciente diabético glucómetros para que los tenga en casa. Pero si dijéramos, vamos a llevar a los pacientes al cine después de su consulta, hay una película que se exhibirá acá con palomitas, algunos comités de ética podrían tener reticencia. Yo conocí en el pasado un centro de investigación que hacía eso, que los llevaba al cine con palomitas y los pacientes pasaron una experiencia fantástica, fantástica. Y se crea un vínculo con el centro. Pero eso se critica fuertemente por la idea que prevalece en el fondo. ¿Cuál es la idea? Los pacientes no deben participar en un estudio clínico por beneficios que estén consiguiendo no asociados directamente con su enfermedad. Y esta, como sabemos, es una línea muy, muy tenue, que podemos fácilmente malinterpretar. Queremos que la experiencia del paciente con nosotros sea la mejor posible. Sabemos que el paciente, y debemos insistir, que se puede retirar en cualquier momento. Pero ahora resulta que hacer al paciente sentir cómodo, feliz y vinculado es una manera de coerción. Que el paciente ya no podrá hacer un juicio autónomo, un juicio claro, de si quiere permanecer o no permanecer en el estudio, porque entre sus consideraciones estará, me están invitando al cine con palomitas. Creo que me conviene quedarme en el estudio, aunque ya no quiera permanecer en él. Recordemos también que el paciente puede retirarse por aspectos que nada tenían que ver con los eventos adversos que experimentaba dentro del estudio. El paciente puede irse simplemente porque le queda lejos el centro, porque la persona que le tomaba las muestras, como dijimos el jueves, le hacía mala cara. Entonces, así como tenemos que trabajar en evitar esas experiencias negativas para el paciente, en este caso proporcionándole el transporte, quizá el Uber, que lo lleve desde las puertas de su casa hasta el centro, ¿ya? Y platicando con la señorita que toma las muestras o cambiando a la persona que toma las muestras. Así como tenemos que hacer esas medidas para que el paciente no tenga una experiencia mala o desagradable, ¿por qué no podríamos tomar medidas para que el paciente tenga una experiencia buena y agradable? En todas las interacciones que tenemos nosotros con otras personas, cuando estamos interesados en que esa persona siga proporcionándonos lo que nos proporciona, en este caso de los pacientes, nos está proporcionando su permiso para intervenir en su cuerpo con un fármaco y proporcionarnos información sobre cómo se siente. Cuando interactuamos con cualquier otra persona, diseñamos toda una serie de estrategias para que la persona se sienta bien. Es por eso que cualquier compañía con la que ustedes van trata de que usted se sienta bien y le ofrecen un vaso con agua. ¿No? Cuando nos subimos al Uber, no solo se trata del transporte, el chofer nos dice que qué música queremos escuchar, etc. Y por supuesto que tomamos en consideración esos gestos de cortesía en nuestra evaluación personal de, ¿me conviene tomar un Uber la próxima vez? Pues claro que sí. Sabemos que lo más importante para nosotros es que el Uber nos transporte de manera segura a nuestro destino. Esa es la principal razón por la que pedimos el Uber. Pero todos estos pequeños actos de cortesía que se influyan, qué sé yo, un día es un 15%, un 20% de nuestra decisión
pues por supuesto que son bienvenidos y es normal que los tomemos en cuenta. Los pacientes con patologías que claramente producen síntomas y complicaciones que el paciente quiere a toda costa evitar, es obvio que no se va a dejar guiar por pequeños actos de cortesía o pequeños actos de descortesía para decidir si se queda o no en el estudio. Pero esto puede ser diferente, por supuesto, si se trata de pacientes con patologías que menos síntomas o complicaciones graves tienen. Aún ahí, ¿cómo podríamos hacer que estos pacientes sientan que participar en el protocolo les está dando un beneficio adicional? El principio 23. El protocolo de investigación debe enviarse para consideración, comentario, consejo y aprobación al Comité de Ética de Investigación pertinente antes de comenzar el estudio. Esto ya lo conocemos como obvio. Pero ¿cómo debe ser este comité? Transparente en su funcionamiento. Independiente del investigador, del patrocinador o de cualquier otro tipo de influencia indebida y debidamente calificado. Transparente, independiente y calificado. ¿Puede un comité ser completamente independiente de cualquier influencia? ¿Qué me contestas? ¿Existe la independencia absoluta en nuestro pensamiento, en nuestras decisiones? Bienvenido, Ernesto. ¿Quieren comentar al respecto? ¿Cómo es eso de ser independiente? Pues, si es un comité del hospital X, pues claro que depende de ese hospital X. Si está formado por empleados de ese hospital, pues esos empleados tienen una relación de dependencia laboral con ese hospital. ¿O no son influidos también los comités de ética con bioética y lo que nos pide? ¿O no son influidos en ese comité de ética, no sé, por la filosofía que tenga ese hospital? A lo mejor es un hospital confesional y pues se espera que se siga cierta línea, cierta línea filosófica ahí. O quizá el investigador principal es una persona renombrada dentro de la institución. ¿Quién es el que comenzó los primeros protocolos? El que fue presidente del comité de ética por años. Ya no está en el comité, pero lo fue por años. Quizá este comité recibe ingresos, no directamente, pero a través del hospital, ingresos que representan un extra nada despreciable. ¿A qué se refiere eso de influencia indebida? ¿Cuándo la influencia se vuelve indebida? ¿Qué piensan? Hola, ¿qué tal? Ponle ahí el sonido, ¿no? Lo puede escuchar, doctor. Sí lo escucha, ¿verdad, doctor? Sí lo escuchamos bien. Sí, doctor, adelante. Buenos días. ¿Puedo volver a repetir la pregunta? Claro que sí. La declaración de Helsinki pide que el Comité de Ética en Investigación sea transparente y sea independiente. Dice independiente del investigador, del patrocinador o de cualquier otro tipo de influencia indebida. Entonces yo digo, bueno, ningún ser humano y ningún grupo de seres humanos está libre de influencias en absoluto. Todos estamos influidos constantemente por otros y otras. Pero ¿a qué se refiere esto de una influencia indebida? Puede haber factores externos que muchas veces no están controlados por el comité ni por los mismos patrocinadores, ¿no? Que decían un protocolo para 100 pacientes y resulta que nomás juntaron 34, donde a la mitad del protocolo se acabó el dinero, donde a la mitad del protocolo el investigador decide retirarse y
tal vez sí invitar a otro, puede ser otro no está muy de acuerdo con eso. Yo creo que hay muchos factores externos para modificar los comités, la autonomía real total de un comité de investigación. Ajá, exacto. Que impidan una deliberación apropiada del caso. Que reduzcan, por ejemplo, el tiempo en que se tienen que revisar y aprobar las cosas. Yo nada más que Sí. yo nada más que me acordé ahorita. Si esto, por ejemplo, es una institución del sector salud, donde el secretario de salud diga, pues hasta aquí llegamos y le cierran. O no me parece lo que están haciendo y le cierran. Y eso sí lo he visto, ¿eh? Es cierto. Cuando se condiciona, entonces, cuando hay una amenaza creíble de que aquello a lo que uno tiene de derecho, en este caso el empleo, se va a perder. Si no respondo de cierta forma, pues entonces estoy siendo sujeto a una influencia indebida. Si yo como paciente me llevo el formato de consentimiento informado para discutirlo con mi familia, porque tengo ciertas dudas, lo platico con mi esposa, lo platico con mis hijos que ya son mayores, con un compadre, etcétera, y resulta que mi suegra me dice, de ninguna manera vas a participar en ese estudio de investigación, porque te lo digo yo y vas a tener problemas conmigo. Así es. Y después regresa ese paciente con el médico y le dice, doctor, pues estoy muy confundido y no me da mucha ganas de participar en este estudio porque mi suegra se me puso muy brava, muy enojada y me dijo que voy a tener problemas con ella. O al contrario, vamos a suponer, para que sea un poquito más fácil el ejemplo, la suegra le dijo que sí participara en el estudio, que sí participaba y que si decidía no participar iba a tener problemas con ella. ¿Cómo puede el investigador saber que esta influencia es indebida o no? Porque suegras enojadas los tenemos todos los días. ¿No? Todos somos influidos por nuestras suegras y por nuestras esposas y por nuestros compadres y por todo. Y a su vez nosotros influimos sobre otras personas. Pero ¿en qué momento entonces la influencia de la suegra podría considerarse como una influencia indebida y que el investigador le dijera al paciente, ah, caray, yo le sugiero que lo reconsidere en otras condiciones, en otras circunstancias en que usted se sienta más libre, porque siento que lo que está haciendo su suegra es una influencia indebida? ¿En qué momento sería indebida? Simplemente porque, ¿qué? Porque alzó la voz, porque, ¿qué fue lo que le hizo que fuera indebida? No lo sé. ¿No? Si alguien más quiere opinar por micrófono o por chat, porque eso está presente en todos los documentos, ¿eh? Pues hizo que cambiara su perspectiva en cuanto en cuanto a la efectividad del tratamiento. Pues sí, hizo que cambiara su perspectiva, pero de todas maneras cuando nosotros conversamos con otra persona, pues nos puede persuadir a la buena, pues de que cambiemos nuestra perspectiva. Por eso es precisamente que lo estamos comentando con otras personas. Sí se vale cambiar la perspectiva de otra persona. ¿Se vale y es válido o se vale pero no es válido? No, pues sí se vale y es válido. Todos persuadimos a otros todos los días, ¿no? Es que se supone que quien tiene la información completa es el participante del protocolo. La persona que lo está influyendo, pues nada más conoce a lo mejor algunos aspectos que le está el señor comentando. Y en base a esos aspectos que está comentando, pues es que está formando su juicio. Muy bien, por ahí ya vamos. Entonces, si le entiendo bien, Rosa, quizá el participante tenga más información sobre el protocolo que la suegra. Y la suegra nada más conoce un pedacito del protocolo y sobre ese pedacito es que le dice, vas a tener problemas conmigo si no te metes a ese estudio. Tienes que meterte. Ok, si el participante sabe que la suegra tiene menos información que él, ¿por qué le hizo caso? ¿En dónde está la influencia indebida? Al contrario, era una debilidad de la suegra el no conocer todo el protocolo y una fortaleza del participante o del posible participante conocerlo. Entonces, ¿en dónde está la influencia indebida?
¿En estos protocolos hay algún inciso donde diga que no se deben de comentar? No, al contrario, la buena práctica de investigación clínica habla de que se le da todo el tiempo al paciente y las facilidades para que él lo discuta con las personas que él quiera, con otro médico, con su familia, etc. Con el líder de su comunidad, en el caso que él esté fuertemente, que se sienta con una fuerte pertenencia a una comunidad. Porque esta palabra indebida está presente en todos los documentos normativos y nunca lo explica. O sea, nunca da criterios sobre cuándo la influencia es indebida y cuándo no. Por eso es que se los pregunto. Aquí tenemos una sugerencia por chat. Ah, bueno, Marcial no estará con nosotros en unos minutos, después vuelve. Bueno, voy a darle lo que yo creo, lo que yo considero que es una influencia indebida, pero por favor, no me crean, investiguen, lean y hagan su propia reflexión. Es indebida cuando estoy condicionando algo que tienes derecho a quitártelo, a hacerle daño a tu cuerpo o a tu propiedad, a lo que te pertenezca, a tu empleo, por ejemplo. Si no lo haces, te corro. Si no lo haces, te quito esto que normalmente tú tienes, que te pertenece. O tu cuerpo, te quito tu cuerpo no solo en el sentido de que te voy a matar, sino te voy a hacer daño. Entonces, en el momento que saben que la suegra agarra la cacerola y amenaza con golpear o con hacer algún daño a la propiedad de esta persona, y es una amenaza objetiva, creíble, o sea, que puede materializarse, pues entonces estamos ante un tipo de influencia indebida. Si dice el director del hospital, o me aprueban este protocolo, o les bajo el sueldo, los corro. Entonces, en ese momento, cuando hay un condicionamiento de ese tipo, es que su influencia es indebida. Este es el concepto, digamos, estricto. Hay un concepto más amplio. El concepto más amplio puede ser que el director no me amenace con eso, pero simplemente que se enoje mucho, ¿no? O en el caso de la suegra, que se enoje también. Pero el enojo, pues es una prerrogativa que tiene el director del hospital como mi suegra. Y yo sigo siendo tan autónomo, tan libre, si él me trata de persuadir con palabras suaves o alzando la voz. En la definición estricta entonces de influencia indebida, no solo es que me alce la voz, sino que ya me haga una amenaza a quitarme de algo que por derecho me corresponde. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son entonces las tres? Aquí en el estado, hace Adelante. un año, hace unos 2 años, nos presentaron un protocolo que venía de no sé qué país ahí del centro de Europa, Sí. que lo mandaron curiosamente a la delegación Coahuila, que nunca supe por cómo estuvo el contacto, el protocolo lo rechazamos. Y me llamó la atención mucho que el secretario de Salud aceptó un rechazo. O sea, lo que tú dices ahorita, o lo hacen, o se los indico, o los bajo el sueldo. No, dimos justificaciones y afortunadamente el protocolo se rechazó. Después supe que se había ido para Tabasco. No sé por qué era Tabasco. Bueno, creo que sí entiendes por qué Tabasco. Y no sé si allá se aplicó. Pero sí pasa lo que tú dices. Te amenazan, te quitan, te rebajan o te corren. Exacto. Y todos esos son casos de influencia indebida. Entonces, ¿cuáles son las tres características que según la Declaración de Helsinki tiene que tener el Comité de Ética de las palabras que se encuentran aquí en la diapositiva? Por favor, si alguien quiere abrir el micrófono o escribir en chat, ¿cuáles son las tres? Todas son importantes quizás, pero son tres las que son vitales según la Declaración de Helsinki. Transparente.
independiente. Ajá. Y dice el doctor que capacitado. Bueno, sí, un adjetivo muy similar que es Calificado. calificado. Ujú. Muy bien. Por supuesto que tiene que ser imparcial, incluyente, todo esto como lo vamos a ver en sus respectivos módulos. El comité tiene derecho de controlar los ensayos en curso, ¿eh? No solo la aprobación inicial, sino muy importante mantener el control de los que están en curso. El investigador tiene la obligación de proporcionar información del control al comité, en especial sobre todo evento adverso grave. Tiene que quedar claro, y el mecanismo por el cual lo reportará, pues tiene que ser preestablecido por el comité para esa institución. No debe hacer ninguna enmienda el investigador al protocolo sin la consideración y aprobación del comité, excepto cuando, ¿qué? ¿Excepto en qué condiciones? Creo que lo vimos ya antes de Navidad. No sé, no recuerdo. Excepto cuando está en peligro inmediato la salud del paciente. En este caso, él hace el cambio al protocolo o se desvía de eso y le informa al comité. Y ya el comité, cuando le toque la sesión, pues llegará a su dictamen, pero no se va a esperar a que se lo apruebe el comité para implementar ese cambio. Después que termine el estudio, los investigadores deben presentar un informe final al comité con un resumen de los resultados y conclusiones del estudio. Estoy presentando esto porque no es solamente parte de la buena práctica clínica ni parte del reglamento de la Ley General de Salud, sino que esto está en la Declaración de Helsinki misma, entonces tiene una aplicación universal. Y bueno, ya que está aquí Ernesto con nosotros, me encantaría, por favor, que usted se encargue de este ejercicio, Ernesto, y que nos diga, de acuerdo con lo que vimos de la Declaración de Helsinki, son las palabras en verde o las palabras en rojo las que complementan mejor la oración. Para mí la verde. Ajá, es el investigador quien tiene la obligación de proporcionar la información al comité, en especial sobre La intención del estudio para ver qué tipo de resultados y conclusiones damos. Ahora, sí, debe haber ahí un paréntesis como lo que está en las letras rojas. Sí. Puede haber cosas adversas que pueden incluso matar. Claro, y aquí sería cualquier evento adverso o solo los graves. ¿Qué dice la Declaración de Helsinki? Solo los adversos, ¿no? Ambos son adversos, pero se encuentra obligado a reportarlos todos o a reportarlos graves. No, reportarlos todos. Reportarlos todos al patrocinador, reportarlos todos a la base de datos, pero al comité su obligación es a reportarlos graves. Esa es su obligación. Ya si el comité tiene otra política interna que dice también repórteme los otros, fantástico, pero de acuerdo con la Declaración de Helsinki, como obligación son los graves. El principio 24. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación. Sabemos que la intimidad tiene que ver con la persona, con su cuerpo, con sus actos, con sus dichos. Y la confidencialidad de su información personal, que tiene que ver con los datos que salieron de esa persona y que se encuentran resguardados en un expediente, en una base de datos. Si nosotros tenemos que enviar una tomografía a un panel central en Alemania que está evaluando si un tumor creció o no, ¿qué precauciones tenemos que tomar al enviar esa tomografía para no violar este principio? Yo no lo sé, ¿eh? Yo no lo sé. Bien, ¿alguien más que nos ayude? La confidencialidad. Sí, pero ¿cómo le hacemos? Aquí tengo la tomografía conmigo, yo la mando, se van a dar cuenta que era una tomografía de mi madre. Es muy personalizada la información a un método electrónico donde solamente lo pueda ver la gente que está calificado y que normalmente será uno o dos, porque si se envía a un departamento, como usted dijo, a Alemania,
a un departamento de radiología experimental o clínica, pues lo va a recibir una persona, lo va a poder abrir, lo va a poder comentar, va a poder hasta, incluso hasta sugerir. Ahí sí, no, le digo, yo no sé exactamente cómo hacerlo. De acuerdo. Pues sí, hay que recurrir a lo que se necesite para que no quede los datos que identifican al paciente como su nombre o sexo o fecha Perdón, Perdón, sí, adelante. se les puede asignar a lo mejor algún código para referirse Ya, con... excelente. este, Muy bien, muy bien. Códigos, de acuerdo. El 25, la participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en la investigación médica debe ser voluntaria y deben de aceptar de manera libre. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Y desde la Declaración de Helsinki misma, independientemente de lo que digan otras organizaciones o entidades o declaraciones, estos son los elementos que debe incluir ese informe para el paciente. Forma parte del proceso de consentimiento informado. Aquí los tienen. Objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, conflictos de interés, esto ya lo vimos. Afiliaciones institucionales del investigador, que sepa el paciente que el médico está siendo, que recibe un ingreso, un pago por participar en este estudio. Beneficios y riesgos, no solamente del fármaco experimental, sino de las intervenciones del estudio, es decir, las tomas de muestras, por ejemplo. Estipulaciones post-estudio quiere decir qué consideraciones tendré yo cuando ya termine el estudio si descubro que este fármaco es bueno para el paciente. ¿Voy a garantizar el acceso del paciente al fármaco o bajo qué condiciones? El derecho de participar o no en la investigación y inclusive de que ya dentro de ella también el derecho a mantenerse o a salir sin que sufra ninguna represalia. ¿Represalia de qué tipo? Por ejemplo, bueno, si usted se sale del estudio, yo ya no podré ser su médico tratante o usted perderá su derecho a ser tratado dentro de este hospital. Se debe prestar especial atención a las necesidades específicas de información de cada participante, así como los métodos utilizados para entregar la información. No es lo mismo participantes con una formación de primaria que un profesional o que un profesional de la salud que esté frente a mí. Ni tampoco las necesidades de un niño de las de un adulto. Por lo tanto, los métodos que voy a hacer tanto para brindar la información como para verificar que he sido comprendido tienen que ser adecuados a esa persona que tengo enfrente. Por eso el principio 26 habla de que no solo se trata de dar información y que el paciente la reciba pasivamente, sino hay un acto aquí, hay una porción muy activa del proceso, que es la comprensión de la información, que tiene que ser verificado por el médico. Y ya como última parte, después de la información y la verificación de la comprensión, ya viene el consentimiento como tal, el acto deliberado de decir acepto y documento esta aceptación mediante la firma del documento en presencia de testigos, conforme lo dicten, ahí sí ya las normas de cada país. Muy importante el último párrafo. Todas las personas que participan en investigación médica deben tener la opción de ser informadas sobre los resultados del estudio. Al pedir el consentimiento informado, el médico debe poner especial cuidado cuando el participante está vinculado con él por una relación de dependencia o si consciente bajo presión, como ya vemos. Una presión que representa una amenaza a que él tenga una pérdida. En una situación así, el consentimiento debe ser pedido por una persona calificada adecuadamente y que nada tenga que ver con aquella relación. Y esto es trascendental en protocolos para pacientes con enfermedades crónicas que han estado años con su médico. Y esto frecuentemente todos lo pasamos por alto, también yo que trabajo en la industria, es algo que se nos pasa frecuentemente. Si existe este tipo de relación, es importante que otro miembro del staff que no tiene este tipo de vínculo sea quien dirija el proceso de consentimiento informado. Y
en los últimos párrafos que vamos a revisar, la Declaración de Helsinki se enfoca en los participantes con autonomía limitada, aquellos que son incapaces de dar su consentimiento, en lo que se requiere el representante legal. También grupos vulnerables, en donde será importantísimo que el objetivo de mi protocolo sea traer un beneficio del que pueda participar ese grupo, como ya lo vimos anteriormente. En los pequeños, dependiendo de su edad, aunque no tienen la capacidad legal para su consentimiento informado, sí para dar un asentimiento que es también solicitado por los comités de ética. Es el asentimiento del niño, del menor, junto con el consentimiento de su tutor o padre. El desacuerdo del participante potencial en estas circunstancias debe ser respetado. Y habla también de otro tipo de autonomía limitada, que son aquellos individuos que no son capaces física o mentalmente de otorgar su consentimiento, por ejemplo, los que están inconscientes. Entonces, hacer un protocolo en personas que van a entrar en coma o que van a entrar en una situación clínica se justifica si esa característica, que es la de entrar así, es vital precisamente para contestar la pregunta de investigación. Y recordemos que cuando pase a una condición en la que ya sea nuevamente capaz, entonces tenemos que reiniciar el proceso de consentimiento. Y puede ser que ese consentimiento que inicialmente dio la familia, pues sea ahora revertido por la nueva decisión del paciente. El médico debe informar al paciente de los aspectos de la atención que tienen relación con la investigación y aquellos que no. O sea, hacer la distinción clara. Esta biometría hemática que le pido, se la pido porque se la pediría de cualquier forma, aunque usted no estuviera en el protocolo, pero esta placa de rayos X se la pido porque es parte del protocolo, no se la pedirían normalmente. Así que si le estoy pidiendo otros estudios que quizá representen una mayor exposición a radiación o mayores molestias físicas o riesgos de complicaciones inherentes al procedimiento, sepa usted que se hace no para beneficiar su salud, o sea, usted no obtendrá un beneficio directo de esto, sino para responder una pregunta de investigación que puede ser que también le traiga un beneficio o puede que no. Para la investigación que se utilice sobre material o datos contenidos en biobancos, el médico debe pedir el consentimiento informado para la recolección, almacenamiento y la utilización y reutilización de estas muestras para los fines que el paciente debe de conocer. Y no como un cheque en blanco para que la compañía que tiene mis muestras de sangre investigue lo que se le dé la gana y yo ni me entere. Cada una de estas autorizaciones de los pacientes tiene que ser con un propósito definido. Y finalmente, la declaración de Helsinki habla también de las circunstancias en que es apropiado el uso de placebo. En ocasiones es importantísimo hacer una comparación con las mejores intervenciones probadas. Pero en ocasiones no hay una mejor intervención probada. En ocasiones hay todavía ambigüedad, debate en el medio científico. En ocasiones, por un periodo corto, no va a tener ningún daño al paciente el hecho de que esté en placebo y sí puede reducir la cantidad de pacientes que se expongan a la intervención experimental para poder llegar a la respuesta de la pregunta del protocolo. Entonces, sí, quizás si no usáramos placebo tendríamos que
reclutar a 3,000 pacientes, pero con el uso del placebo podemos reclutar, basta con que se recluten 300 y entonces pues estamos con esto reduciendo la exposición innecesaria a un fármaco cuya toxicidad aún no conocemos bien. Estas circunstancias en las que se tiene que usar el placebo ya las vimos en parte antes de fin de año y tendremos todavía oportunidad de repasarlas en el futuro más. Muy bien, ¿algún comentario o pregunta final? Quiero pedirte una disculpa porque tuve un evento ahí el jueves y esas cosas que ponen a pensar, pero me apunté a estudiar tus charlas, tus transparencias que aquí Rosy, que es una cibernética del siglo XXI, las imprime y entonces ahí podré quitarme las dudas de lo que hace algunos años vi de esto y que me has hecho recordar. Te agradezco mucho tus palabras, tu charla y la estudiamos y platicamos. ¿Te parece? De acuerdo, doctor Cisneros. Y pues gracias a todos por su participación. Un abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Buen día. Buen día.